Ya estamos al aire con Ricardo Alfonsín, embajador argentino en España. Buenas tardes y gracias por atendernos, Ricardo. No, al contrario, gracias a ustedes. Buenas tardes. Si antes de la pandemia la situación del país era súper complicada, después de la pandemia obviamente va a ser más complicada. ¿Cuál crees que vos tiene que ser el desafío del gobierno nacional después del COVID-19? El desafío para el gobierno y la oposición. Bien. Ambos actuar con mucha seriedad, ambos actuar respetando mucho al otro y con mucho espíritu de colaboración. Lamentablemente, a pesar de mi condición de radical, debo decir que desde la oposición veo más actitudes electoralistas, es decir, más posiciones pensadas en función del calendario electoral que en función de lo que le resulta más útil al país. Eso me preocupa, porque, como vos decís, la situación económica, no solamente en la Argentina, en el mundo, como consecuencia de la pandemia, se va a complicar. Y en circunstancias como estas, más que nunca se necesita de la postergación de la dimensión electoralista competitiva en política y de la fortalecimiento de las disposiciones a la colaboración y a la cooperación, pensando en resolver los problemas graves que vamos a tener que resolver, ¿no? Ricardo, que la oposición no está en estos momentos acompañando de la manera que tendría que estar haciéndolo. No acompañó nunca, salvo al principio de la pandemia, cuando la sociedad reclamaba ese tipo de actitudes. Luego, cuando empezó a cansarse un poco y a fatigarse, la oposición, en lugar de hacer docencia, trató de surfear y sintonizar con el ánimo social y empezó a asumir posiciones que no eran las más responsables. En lugar de hacer docencia, se dedicó a, fijar posiciones que a partir de lo que suponían podían generar rédito político. Si quiere le puedo mencionar casos, ¿no? Si querés. Sí, adelante. Bueno, ¿cómo debutó como oposición? Cambiemos, por ejemplo. ¿Se acuerdan lo que hizo después de las PASO? Bien. Convocó a la Plaza de Mayo. Sí. A defender la República y la democracia, como diciendo que el que había triunfado en las elecciones, si efectivamente ganaba en la primera vuelta, iba a poner en riesgo la República y la democracia. Si eso es espíritu de colaboración y cooperación, yo no sé qué es lo contrario, ¿no? Hace una semana, 12 meses después de aquella convocatoria, casi 12 meses después, hace 10 días, en conjunto firmaron un documento responsabilizando al gobierno por el asesinato del señor Fabián Gutiérrez en Santa Cruz, sin prueba ninguna, sin ningún motivo cierto para hacer esa afirmación, una acusación al voleo. Ya ahora se olvidaron de que dijeron eso, pero es muy grave lo que dijeron. Sí, es grave, es eso gravísimo. No es serio, y cuando no hay seriedad en política se afecta la calidad de la política. Las condiciones de vida de la gente dependen de la calidad de la política, y no hay calidad en la política cuando no se es serio. Por eso yo, como radical, le pido a los radicales que le exijan a todos los dirigentes del partido que sean serios y que posterguen esa natural dimensión competitiva que existe en la política o electoral por en nombre del interés general y se dispongan a ser responsables. Bueno, yo mencioné dos cosas separadas una de otra por 12 meses, pero en el medio... Sí, pasaron por ejemplo, un montón. Dictadura constitucional, con la ley de emergencia, la suma del poder público, que iban a eliminar el poder judicial, que un marxista gobernaba la provincia de Buenos Aires y se quedaría con la propiedad privada, que estaba amenazada la democracia, que estaba amenazada la libertad de expresión, la infectadura, que se había decidido lo que se decidió con la cuarentena para poder controlar a la sociedad. Pero si eso es espíritu de colaboración, yo no sé qué es ejercer una oposición irresponsable realmente. Estoy seguro que mi partido va a cambiar, pero si no hay una demanda de toda la sociedad y en particular de los radicales a favor de un cambio para que la tarea difícil que hay que encarar se la pueda abordar en conjunto, va a ser difícil. ¿Qué margen tiene el radicalismo para volver a ser un partido de anclaje popular? ¿Y cómo se debería hacer, no?
tiene que dejarse de pensar en las elecciones y acordarse de lo que representa y las ideas que siempre ha defendido, de su razón de ser. Lo único que ha prevalecido, o mejor dicho, lo que les ha importado a muchos dirigentes, y a mí que no me lo digan. Yo fui 8 años diputado, nunca entré por Cambiemos yo, nunca. Yo fui 8 años diputado, sé lo que pensaba el partido, sé lo que pensaba de muchas decisiones que se tomaron en el año 2015. A mí que no me digan que no estuvimos acompañando decisiones que sabíamos nosotros que no eran las mejores para el país. Las consecuencias las ha pagado la sociedad. Desde el 2015 al 2019 los problemas que existían no hicieron otra cosa que agravarse. Y alguien paga esas consecuencias. Y son la clase media, los jubilados, los trabajadores los que pagan esas consecuencias más que nadie. Así que espero que la sociedad le demande seriedad, y una de los comportamientos que tienen que ver con la seriedad es no andar cambiando de ideas ni andar apoyando cosas que uno cree que no son buenas para el país, porque, bueno, se privilegia o se prioriza lo electoral, ¿no? O ocupar un lugar en la lista. Bien, sobre la reforma judicial que se presentó en el día de ayer, bueno, también vimos lo que pasó con la oposición, sin conocer el proyecto, sin leerlo, sin nada, no se presentaron y salieron por todos los medios a decir un montón de cuestiones. Mira, yo te voy a decir una cosa, mira. Vos sabés que yo en noviembre me reuní con el presidente, fue cuando me ofreció la embajada por primera vez, le dije que no, después en diciembre de nuevo, pero había dicho que no, en febrero acepté por una serie de razones que no viene al caso a analizar ahora. Pero tuve una conversación larga con el presidente en noviembre, y fue una conversación que a mí me alegró mucho. Hablábamos de las dificultades que hay que enfrentar, del esfuerzo que había que hacer, de que el esfuerzo debía ser conjunto. Y en un momento de la conversación me dice algo como lo siguiente: Ricardo, además tenemos que resolver el problema institucional que existe en la Argentina. Y en particular hablábamos de la justicia. Y él me decía, en la medida en que exista gran desconfianza de parte de la sociedad respecto de la justicia, se afecta la confianza de la sociedad en la política misma, la legitimidad de la política queda afectada, porque la sociedad sabe que si la justicia no funciona bien es porque la política no hace las cosas para que la justicia funcione bien. Y necesitamos ejemplaridad para que la sociedad esté dispuesta a hacer un esfuerzo detrás de un horizonte compensador y que todas las fuerzas políticas se acompañen. Así que tal cual dije en la campaña, me decía, voy a abordar esta cuestión, que es importantísima. Lo anunció en la campaña, ganó las elecciones haciendo varias propuestas, entre otras esa. Lo anunció ante la Asamblea Legislativa. Todo el mundo aplaudió cuando hizo ese anuncio. Y ahora dicen que no es un tema prioritario. Ese es uno de los argumentos. ¿Ustedes saben por qué nació Cambiemos? ¿Saben cuál fue la razón, la explicación, el argumento por el cual se reunieron fuerzas distintas, que piensan tan distinto como el PRO y el radicalismo? Y si alguien duda de lo que digo, que vaya a ver las cosas que decía el PRO de la Unión Cívica Radical antes del año 2014, por si duda alguno. Sí, sí. Bueno, ¿y por qué nació Cambiemos? ¿Por qué nació? La idea, el argumento central, el que le explicaban a los radicales recorriendo los comités y el que se utilizó como fundamento en el momento en que se celebró el acuerdo en la Convención Nacional, para reparar los daños institucionales que había sufrido la República, en particular la justicia, que era necesario postergar diferencias económicas y sociales en nombre de algo trascendente como era detener el proceso de deterioro de la República. Casi en términos textuales lo estoy diciendo. Y ahora dicen que no es prioritario, que no es importante. Y no, el proyecto va a ir al Congreso, donde tiene que ser para que se debata. Pero sí, si no les gusta, que hagan otra ley. Pero ¿usted cree que hoy hay una encuesta, el 77 y pico % de los argentinos cree que es necesario hacer algo con la justicia, sobre todo con la federal? No hay que generalizar con el fuero federal ni tampoco con todo el fuero federal para que funcione de otra manera. Dicen que no es prioritario. Dicen, no, en este momento resulta que fue la razón por la que se reunieron, ¿no? Era prioridad central, ahora no es prioritario. Siempre hay una razón para un palito en la rueda, parece ser, de la oposición. Sí, pero ese es un argumento viejo. Pero además dicen, no, pero no es oportuno porque hay que hablar de economía. ¿Pero cómo? ¿Tiene que hablar de una sola cosa en el Congreso? ¿No tienen tiempo de tratar más de un tema?
solamente un tema se puede tratar, porque si es así, el problema no está solo en la justicia, está también en el Parlamento, ¿eh? Si los diputados y legisladores en general no pueden tratar sino solo temas económicos, estamos en un problema muy serio. Por otro lado dicen, no, pero no es el momento oportuno, porque es inoportuno por la grieta. Que entiendan, lo que es inoportuno es la grieta, que terminen con la grieta. Terminemos con la grieta, no solamente la política, no solamente desde la oposición, se está haciendo muy poco para terminar con la grieta, también desde el campo empresario, también desde los medios de comunicación, y los argentinos la compramos, parte de los argentinos la compramos y nos estamos disparando en los pies. A mí me preocupa muchísimo, porque me preocupa el desencanto que puede sufrir la sociedad si no se resuelven los problemas. Y yo no sé cómo evoluciona una sociedad con tantos años de desencanto respecto de la dirigencia política. Así que actuemos con seriedad, pero el radicalismo no se va a relacionar nuevamente con la sociedad si no recupera sus ideas, si no recupera el respeto por el otro, si no recupera el respeto por los consensos, si no deja de atribuir siempre intenciones perversas para sacar una ventaja electoral, de lanzar acusaciones sin ningún fundamento. Eso no es serio, mijo. Yo no aprendí a hacer política así en mi partido. Y ningún radical hacía política así. Se está hablando... Hoy es la regla. Se está hablando en el mundo sobre una asignación universal. Vi que en algún Twitter algo mencionaste. ¿Qué opinión te merece, no, en lo que es el COVID que ha dejado esta situación y donde se muestra que es el Estado el que tiene que resolver los problemas de la gente, que es el Estado el que resuelve, no el mercado? Claro, es lo público, es decir, la política. Por supuesto que la política se puede equivocar como se equivoca el mercado, pero te aseguro que se va a equivocar menos que el mercado, y que es mucho más fácil reparar los errores de la política que los errores del mercado. Pero además, te digo otra cosa, con relación al ingreso universal a la niñez, yo lo dije, mira, en el 2010 creo que fue cuando se aprueba el ingreso universal a la niñez, ¿no? En 2010 o en 2011 se aprueba. Creo que fue en el 2010, a fines del 2010. Ahí lo chequeamos bien mientras. Ahí lo chequeamos bien nosotros mientras seguimos hablando. Bueno, creo que fue en ese año. Yo me acuerdo que estaba en Zárate, y me salió, así titularon, me hicieron una nota en un diario, en una radio, después de un diario la recogieron. Yo dije, a eso va el mundo, inevitablemente. Yo no sé si se impondrá ahora, o dentro de 10 años, o 20, pero a eso va el mundo, inevitablemente. Creo que el ingreso universal de las niñas hay que convertirlo, cuando se den las condiciones económicas, en una renta básica. Claro. Para todos, para todos. Eso tendría unas consecuencias extraordinarias en términos de emancipación de las personas, en términos de la libertad de las personas. Pero bueno, no están todavía dadas las condiciones subjetivas ni objetivas para eso, pero hacia eso vamos a ir. Por lo menos tenemos un ingreso universal a la niñez, ¿no? Ahora, sí. Volviendo a lo de la justicia. Bien. Pero Dios mío, otra cosa que dicen es, pero miren, la comisión asesora del presidente no es plural. ¿Qué le hubiera costado al presidente no nombrar ninguna comisión? Claro, no hacía ninguna y listo. El presidente de la República, que el presidente puede presentar proyectos de ley, y muchas veces los ejecutivos lo hacen. Y cuando lo hacen, le encargan a sus equipos, a la legal y técnica, que conforme un equipo para elaborar el proyecto y luego lo presentan en el Parlamento. Y nadie hubiera dicho nada. Ahora resulta que siembran dudas por la comisión asesora, como si esa comisión fuera a sancionar la ley. Y después dicen, no, pero si quieren nombrar jueces de la Corte para beneficiarse ellos o para garantizar impunidad. ¿Saben qué porcentaje de votos en el Senado se necesitan para que un juez pueda ser juez? Un juez de la Corte. Eso desde la Constitución del 94. Es una reforma impuesta por Alfonsín. ¿Saben cuánto? El 66,66% de los votos. ¿Ustedes creen que alguien tiene ese número? No. Es imposible tener ese número. Sobre todo después de la reforma constitucional. No pueden tener ese número. De modo que ese es nada más que una excusa. Ahora, la gente la compra, eso es lo que me preocupa. Ayer me preguntaban por los cacerolazos. Acá en Capital. En Buenos Aires hubo cacerolas. Pero la culpa no la tienen los representados, la culpa la tienen los representantes. Y los representantes les dicen cosas que no son ciertas, si los representantes andan sembrando sospechas,
si los representantes andan sembrando dudas, haciendo acusaciones al voleo, bueno, quienes se sienten por esos dirigentes representados, bueno, creen lo que les dicen y se manifiestan de esa manera. Y si revisábamos Ahora, las tapas de todos los medios, sacando algún medio, fueron todas críticas fuertes. Absolutamente. Por eso yo digo que hay un sector de la política, en el que está el radicalismo, que más que representar a sectores populares, o a los sectores, a los ciudadanos, representan a determinados sectores muy poderosos económicamente, que quieren que los gobiernos hagan lo que ellos creen que es conveniente para ellos. Probablemente creerán también que es conveniente para el país. Bueno, nosotros nunca creímos eso. Nosotros creíamos que las prioridades, las políticas las define la política, no la define una instancia ajena a la política. Por supuesto, no de prepo y en el marco de la Constitución y la ley, ¿no? Pero bueno, eso es lo que a mí me extraña del partido. Yo le pido a los radicales que reaccionen. Esta no es la Unión Cívica Radical. La Unión Cívica Radical del 2015 al 2019 no es la Unión Cívica Radical. Siempre hemos sufrido ciertas desviaciones y cierto nivel de pragmatismo hay en la política, pero no todo pragmatismo. Y además, si hubiera sido así, este partido siempre hubiera pensado lo mismo. Yo no me hubiera afiliado a la Unión Cívica Radical, ni mi padre, ni Ilia, ni Levenson, ni Larralde, si el partido hubiera siempre defendido intereses conservadores, sin perjuicio de las desviaciones que existieron en todos los partidos, porque en el peronismo también las hubo. Sí, en la década del 90, por ejemplo. Se reentiende y está siendo súper claro, te digo. Te va a hacer una pregunta mi compañera. Ricardo, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo te va, querida? Bien, un gusto charlar con usted. Estaba prestando atención atentamente. Yo soy docente, profesora de historia, y conozco el centenario Partido Radical, conozco bueno cómo se gestó, cómo se creó y cómo a lo largo de los años ha ganado credibilidad, que ha ido perdiendo sin ninguna duda este último tiempo. La pregunta es la siguiente: ¿se recupera la credibilidad perdida? Tengo mis dudas, sinceramente tengo mis dudas. Yo creo que la Unión Cívica Radical inició un proceso de transformación, de mutación, desde un partido popular a un partido conservador, en alianza con el PRO. Es lo más notable, bueno, ni más ni menos que eso. Ahora, creo que es la definición perfecta. No sé si hay regreso de eso. Yo voy a trabajar para que eso ocurra. Hay muchos allí en Córdoba, como Sapia, como Dante Rossi. Le he oído declaraciones al intendente Carlos Briner también muy claras en ese sentido: recuperar la identidad de la Unión Cívica Radical, nuestra razón de ser, nuestro verdadero significado. Ahora, si no hay un acompañamiento mayoritario de los radicales, de las bases, de la militancia de base y de los afiliados, va a ser muy difícil forzar a los dirigentes que hoy están ocupando lugares importantes, desde los cuales se pueden decidir estrategias hacia adelante de la Unión Cívica Radical. Va a ser muy difícil convencerlos y a medida que vayamos avanzando en esta dirección, cada vez va a ser más difícil retroceder, ¿no? ¿Y qué hay que reconvertir el partido? No sé qué habrá que hacer. Yo creo que el partido tiene que volver a ser lo que era. Por eso. Tiene que volver a ser lo que era. Y si se reencontrara consigo mismo, estoy seguro que podría encontrar un terreno de muchas coincidencias con el justicialismo. Porque nosotros nos hemos peleado mucho, a veces porque nos hemos parecido mucho también, porque hemos querido representar a los mismos sectores. Pero en general nuestras peleas más profundas tienen que ver con un contexto histórico muy diferente, con el contexto de la Segunda Guerra Mundial, que no vale la pena explicitar ahora. Pero después, en materia económica y social, con las desviaciones que ha sufrido en determinados momentos cada uno de ellos, lo cierto es que son partidos que se parecen mucho más, la Unión Cívica Radical, al justicialismo que al PRO. Sí, sin duda. ¿Quién puede decir lo contrario? Sí. No, sin duda. Bueno, parece mentira escuchar declaraciones de un radical, del clásico radical, comparado con las del peronismo hoy, ¿no? Bueno, por eso, es rarísimo, es rarísimo. Es rarísimo, pero bueno, yo hace 4 años, a ver, momentito, porque yo no estoy diciendo esto ahora con el diario del lunes, ¿eh? No, yo eso lo... del primer día nomás. Sí, fuiste muy crítico desde el primer día y pedía que te escuchen. Claro, pero además yo decía, ¿por qué? Porque ahora todos se preguntan cómo nació Cambiemos, y lo que no se preguntan es cómo murió el frente anterior a Cambiemos, que era el Frente Progresista, el Frente Amplio UNEN. ¿Quién lo mató para que pudieran hacer Cambiemos? Y después,
no bien empezaron a gobernar y se empezaron a tomar decisiones ya en enero, yo no sé si en diciembre incluso, que no tenían nada que ver con lo que nosotros decíamos que había que hacer, como por ejemplo designar jueces de la Corte por decreto. Yo hice mi crítica, mi cuestionamiento público, me llamaban para que no lo hiciera. Y cuando decidieron la operación de dólar futuro, hice mi cuestionamiento. Y cuando decidieron el aumento de las tarifas, y cuando decidieron profundizar las políticas mineras, ¿con qué cara yo podía ir a aplaudir lo que había creído que estaba equivocado? ¿Cómo? ¿Esto no importa? Le traslado un comentario de una oyente. Lo que pasa es que los representantes están cebados hace años. Una lástima, dice, los partidos políticos ya no existen, existen los intereses personalísimos, se han quedado en el tiempo los radicales y los peronistas. Las bases sociales han cambiado en el mundo y los discursos son pero antiguos. No todos. O sea, yo te digo, ahí tienen ustedes a Sapia, lo tienen a Dante. Le hubiera resultado mucho más fácil a Dante sumarse a ese radicalismo complaciente con el PRO y más preocupado por lo electoral y por las candidaturas que por las ideas. Y sin embargo eligió el camino difícil. A mí mismo, cuando a mí se me vence el mandato en el 2017... a mí me ofrecen, el PRO me lo ofrece. Y yo le dije que a los candidatos los pone el partido, pero el PRO me ofrece ser candidato de nuevo en la provincia de Buenos Aires. Le dije que no, porque para decir a todos que sí hay otros, y yo creía que el partido iba a seguir en la misma posición, y le dije que no. ¿Y saben qué me ofrecieron a cambio? Una embajada. Por supuesto que le dije que no, y en el 2019 me volvieron a ofrecer, y le dije, el capital esta vez, y le dije que no. Bueno, hay muchos que estamos con ganas de pelear. Ahora, el que no conozca por qué es radical, el que es radical porque no es peronista, o porque es gorila, bueno, ese no es radical. Ese no. Porque, a ver, Sí, porque hay que conocer para debatir ideas, si no... Claro. Entonces se me dice a mí, ¿quién tiene el radicalómetro? Yo no lo tengo, desde luego, la historia lo tiene. Ahora, el que no conoce la historia no sabrá lo que es el radicalómetro tampoco. El que no sabe por qué es radical, bueno, es muy difícil discutir con ese. Pero sí hay algunos que saben bien perfectamente lo que es el radicalismo. Bueno, ojalá, ojalá que el radicalismo vuelva a la fuente, ¿no? Ojalá, porque necesitamos partidos populares, mijo. Ojalá. Bueno, primero agradecerte por la comunicación. Para una radio del interior de una ciudad como Belleville es muy importante contar con las voces de ustedes y escucharlos y hacer una nota de este tipo. Así que desde ya muchísimas gracias por la comunicación y por atendernos. Gracias a ustedes, chicos, que me hayan dejado hablar tanto. Un abrazo grande. Hermosa nota, un fuerte abrazo. Gracias. Chao.